Buenas tardes, bienvenidos sean a una sesión especial del curso de álgebra de esta edición especial. Y hoy se va a iniciar con un ejercicio acerca de polinomios, pero con la diferencia de que sus coeficientes son números complejos. Y se comenzará con la unidad 5 perteneciente al programa de estudios de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que se trata de sistemas de ecuaciones. Entonces, sin mayor preámbulo, mm, comparto pantalla y comencemos con el ejercicio. A la izquierda está la instrucción del ejercicio que se va a resolver o se propone resolver para esta sesión antes de iniciar con el tema 5 y pertenece a una serie vieja por parte de la Academia de Álgebra, de la Academia de Matemáticas, el 2016-2. Y dice, sea el polinomio, y ahí se encuentra el polinomio, p función de x cuarta, menos 2 más y, x cúbica, más 9 más 2y, x cuadrada, menos 18 más 9y, x más 18y. Lo que se observa es que efectivamente es un polinomio con coeficientes en complejos. Y entonces, dice expresar el polinomio en términos de sus factores lineales. Sí se sabe que x menos y es un factor del polinomio. Entonces, aquí ya se está tomando la molestia, quien propuso este ejercicio, de darnos un factor lineal, porque si no fue así, se tiene que resolver, de hecho, este polinomio para hacer esta división se tiene que hacer con la galera. No es posible utilizar división sintética por tratarse de coeficientes diferentes a complejos, o no necesita una adaptación. La verdad es que es más complicado trabajar con números complejos que tienen forma de binomio a comparación de solamente los coeficientes. Entonces, por lo menos hasta como se ha tratado en el curso de la división sintética, no es posible aplicarlo a otra cosa que no sean coeficientes de números reales. De hecho, a decir verdad, prácticamente números enteros. Se busca hacer una adaptación y evitar fracciones. Entonces, se tiene que hacer la división con la galera y todas las demás herramientas quedan en pausa. O sea, todos los teoremas y definiciones, etcétera. Y por eso, como estaríamos prácticamente desarmados otra vez, o sea, es adivinar cuál va a ser el factor en números complejos de este polinomio, pues ya fue un toque de amabilidad el dar uno de los factores. Muy probablemente, pensando un poco a futuro al trabajar el mismo ejercicio, seguramente los coeficientes resultantes en el cociente, tras hacer la división, ya van a ser números enteros, los cuales se trabajan de la manera usual. Entonces, planteamientos de resolución, ya después de todo ese análisis, vaya, ok, planteamiento de resolución, todo ese análisis y ese razonamiento ya nos está indicando cómo proceder. Entonces, no queda de otra, es división, vamos, entre polinomios y teoremas y definiciones asociadas. Pensando en que los coeficientes resultantes tras hacer la división con el factor que se nos indica con unos complejos van a terminar con coeficientes enteros y se podrá realizar todo el procedimiento como es usual. División entre polinomios y teoremas asociados, con eso es suficiente. Esto porque se trata de un ejercicio, porque si se trata de un problema real, no hay ninguna garantía que el resultado no va a terminar siendo un complejo. Otra vez un polinomio con
únicamente polinomios en complejos, digo, coeficientes en complejos. Entonces, solo es una hipótesis y eso pensando en la naturaleza de dónde proviene este ejercicio. Operaciones de desarrollo, pues lo que procede es realizar el cociente. Entonces, x menos y es el factor, se nos está dando como dato el factor, entonces x menos y se dibuja la galera. Ay, bueno, ya ni modo. Tarjeta digitalizada es una excelente herramienta, pero no significa que pueda solucionar absolutamente todo. Entonces se copia el polinomio completo. Menos 18. Nueve y x más 18y. Y se realiza en este caso el cociente como se ha estudiado desde siempre. No hay otra opción. Entonces, para llegar a x cuarta, conviene multiplicar por x cúbica. Entonces, x cúbica por x es x cuarta. Luego, más, tiene un signo más, aunque no está escrito. Más por menos es menos. Y por x cúbica y x cúbica. Y se cambian de signos para realizar la simplificación. Y x cuarta menos x cuarta es 0. Y aquí hay que hacer una distribución de signos, o sea, menos 2 más y x cúbica. Entonces, el menos 2 no se va a poder modificar de alguna forma, va a pasar íntegro, pero hay un más y un más y otro más y abajo. Eso va a plantear un problema. Ah, qué bueno. Me acabo de dar cuenta que de hecho yo me equivoqué. Sí, siguiendo la hipótesis de que esto se va a terminar simplificando, acabo de observar que yo fui el que escribió originalmente mal el polinomio. O sea, un signo, ya lo cambié. A la izquierda está el enunciado. 2 más i, 2 más i. Qué suerte. Y volvemos menos 2 y queda un menos i por la multiplicación de signos. Más por menos es menos i más i 0i. Y esto multiplicado por x cúbica. Todo esto está entre paréntesis, nada más está distribuyendo y de todas formas todo estaría multiplicado por x cúbica. Entonces, este x cúbica nada más está intercambiándose, se está factorizando o se acomoda según uno convenga, nada más hay que escribirlo al final. Y ahora para continuar con la operación, conviene multiplicar por un signo menos 2x cuadrada. Entonces, más por menos es menos 2 por 1, 2, x cuadrada por x es x cúbica. Y después sigue menos por menos es más, 2 por 1 es 2 y x cuadrada. Y hay que bajar esto un poco. Para poder hacer la simplificación se cambian signos, positivo y negativo. 2x cúbica, negativo más 2x cúbica, 0x cúbica. Y ahora hay que hacer esta simplificación. Aquí no hay problema con el signo. Más por más es más. Hay un 9. Y 2ix cuadrada menos 2ix cuadrada.
no vaya factorizando la x cuadrada y únicamente está extrayendo de todo el x cuadrada. Y sería un más 2i menos 2i 0 is. Entonces quedaría únicamente con 9x cuadrada. Por ser ortodoxos, o vaya, tener higiene en esto, se reescriben los coeficientes cerca. Digo, ese es un coeficiente multiplicado por x cuadrada, entonces no tiene razón de que esté tan separado. 9x cuadrada. Luego, para continuar con la simplificación, con ese x cuadrada, pues multiplicaría por un más 9x. 9 por 1 es 9. X por x, x cuadrada. Mm, ok, ok, no tanto, no tanto, ok, ahí. Luego, 9x por menos y es más por menos es menos 9 y x. Y se cambian los signos, signo negativo, signo positivo, para poder hacer la simplificación. 9x cuadrada menos 9x cuadrada es un 0. Y 9 y x, falta. Estamos en menos 18 más 9 y x. Hay que tomar en cuenta que este signo menos está factorizado, entonces está multiplicando ambos miembros. Más por menos es menos y queda únicamente como 18. El x se puede distribuir, o sea, es como si multiplicáramos el 18 por el x, quedaría como 18x, y nada más faltaría observar si se simplifican, cosa que ya observamos que es la tendencia. Quedaría con un signo negativo, menos 9 y x, menos 9 y x, más 9 y x, 0 y x. Entonces ya quedaría únicamente el menos 18x. Para simplificarlo y sabiendo que se está dividiendo entre x, para ya no tenerlo que desplazar, entonces únicamente lo multiplicaría por menos 18. Menos 18 por x es menos 18x. Listo. Y menos 18 por menos y, menos por menos da más 18y. Se cambian los signos para poder hacer la simplificación. Este se convierte en positivo, este se convierte en negativo. Y observando que queda únicamente el 18y, positivo menos 18y se simplifican y 18y más 18y, 0, y el residuo es 0, justamente como se había esperado, o sea que es un factor, como se había descrito en el enunciado, x menos y es un factor, el residuo tiene que dar 0. O sea, se puede realizar la división entre ambos polinomios. Formalmente sí es un polinomio, aunque nada más sea un factor lineal. Y nos queda un polinomio de grado 3 con coeficientes, todos son enteros, y ya se puede trabajar de la manera usual. Entonces, ya que se escribe el cociente, como va a haber varios, pues escríbanle o nómbrenlo como Q1, ya que Q1 función de x es x cúbica menos 2x cuadrada. X cúbica menos 2x cuadrada más 9x menos 18. Más 9x menos 18. Perfecto. Y entonces aquí ya se puede aplicar todo lo que ya se ha estudiado anteriormente. O sea, ya son coeficientes, de hecho, primero en enteros. Y se puede aplicar, por ejemplo, la regla de los signos de Descartes y así conocer las posibilidades, o bueno, la distribución de las posibles raíces. Aquí, como es de x cúbica, o sea, es de grado 3, ¿cuántas raíces debe de tener? 3. No tiene raíces nulas, lo que significa que forzosamente hay una raíz en reales. Forzosamente tiene que haber una raíz en reales.
y las otras dos sí pueden ser también de naturaleza compleja. Entonces, sería, mm, hay que conviene, ya se tiene a QX, o sea, evaluada con X positiva. Convendría de una vez evaluar a Q1 con, o sea, escribir tal que, y evaluarla con X en signo contrario, con el propósito de ya de una vez tener todas las alternancias de signos y aplicar directamente la regla de Descartes. Al aplicarlo con menos x, o sea, al evaluarlo, perdón, al polinomio con 1 con menos x, este primer x cúbica sí cambia de signo. Luego, menos 2x cuadrada, al ser una potencia par, no experimenta ningún cambio de signo debido a evaluarlo con menos x. Aquí sí pasa de positivo a negativo y el menos 18 ese no cambia en absoluto. Aplicando la regla de los signos de Descartes, vaya, qué difícil se está poniendo a escribir hoy en día. Descartes. Vaya, qué complicado. Entonces, se tiene posibles raíces, vamos a escribirlo así, posibles raíces, raíces reales positivas, raíces reales negativas, complejos y total. El total, como es un polinomio de grado 3, tiene que haber tres raíces, forzosamente. Vamos a hablar de la primera opción. Entonces, al, al evaluarlo con este x positivo, observamos que tiene de más a menos un cambio de signo. De menos 2x cuadrada a 9x cuadrada hay otro cambio de signo, dos cambios de signo. Y después de más a menos, o sea, de 9x a menos 18, tres cambios de signo. Entonces, tiene tres posibles raíces reales positivas o ese número disminuido en dos, hasta que ya no sea posible dividirlo más veces en dos. Eh, para menos x no tiene ningún cambio de signo, entonces no hay ni una sola raíz real negativa. Y en la primera opción, considerando que todas son raíces reales, tampoco hay complejas. Segunda opción es el número de raíces reales positivas disminuida en un número par. Entonces cambia a 1. Raíces reales negativas, se observa que no tiene ni una sola raíz real. Y esas dos que se extrajeron de parte de raíces reales positivas pasan a ser complejas. Se suman y son tres. O sea, como es un polinomio de grado 3, pues solamente puede haber tres raíces. Y está distribuida en opción 1, o todas son reales, o opción 2, al menos una real, al menos debe haber una raíz real, y dos que pueden ser complejas. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues se puede aplicar el teorema para posibles raíces racionales, en donde se toman todos los factores de los primeros, de tanto el coeficiente de grado superior, que en este caso sería el de x cúbica, sería un 1, y los factores de la parte del número, del coeficiente de la potencia cero, o sea, únicamente el término numérico. Y hay que observar que para aplicar este teorema, pues forzosamente no debe de haber en el cociente, perdón, en el polinomio donde se está aplicando este teorema, no debe de haber raíces nulas, porque necesitamos los factores del término que es únicamente numérico o potencia cero, S menos 18. Entonces, por un teorema, para no tener que escribir que es el teorema de posibles raíces racionales, o sea, no escribirlo todo, se escriben los factores de A0,
que van a terminar siendo los posibles valores de P. 18, aquí se debería escribir como son posibles factores más menos, pero como ya se observó en la tabla de Descartes, de la regla de signos de Descartes, no hay raíces reales negativas. Entonces ya no es necesario escribir más menos, porque ya sabemos que forzosamente tiene que ser positivo. Entonces ya no omitan ese signo en este momento y debido al argumento presentado. Entonces 18 es factor de sí mismo. A su vez es divisible entre 2 y queda como 9 y 2. A su vez es divisible entre 3 y divisible entre 6. O sea, es 6 por 3, 18. Y divisible entre 1. Y ya se puede observar 18 factor de sí mismo como de 1 y de 9 y demás. 9 es factor a su vez de 3 y de 1, ya están incluidos. 2 es factor de sí mismo, 2 y 1. 3 en su factor es 3 y 1. 6, multiplicación de 2 por 3, que ya están incluidos. Entonces ya están incluidos todos los posibles factores. Ahora, n, ¿cuáles son los posibles factores y posibles valores de Q para que los cocientes P entre Q nos den las posibles raíces racionales? Como se observa, es 1, o sea, es x cúbica, es 1. Entonces, las posibles raíces racionales son todas estas posibles cocientes P entre Q. Entonces, todos divididos entre 1. Las raíces son 18, posibles raíces son 18, 9, 2, 3, 6 y 1. No los escribí en orden, disculpen. Y ya sería todo. Ahora se puede aplicar la división sintética utilizando cada uno de ellos. Dudo mucho que 18 sea factor. De cualquier forma, tenemos a la mano el teorema de cotas superiores e inferiores. Y si ahorita al hacer la división entre cualquiera de estos factores nos da todos, para el caso positivo, todos son de signo positivo, o sea, no hay cambio de signo, y no es factor, entonces significa que esa es cota superior y la raíz forzosamente tiene que estar por debajo de ese valor. Entonces, aplicando la división sintética, vamos. Tiene sentido del humor, notable. Oh, vaya. Lo bajé, sin querer. División sintética. Dos puntos y aparte. Y se puede proponer cualquier valor. 6. 6, por lo general, empezar con valores pequeños. Si esta es cota, entonces ya lo sentencia únicamente a 2 y 3. Entonces se escribe ese 6 y hay que copiar todos los coeficientes. 1 menos 2, 9, 18. 1 menos 2, 9 y 18. Olvido un signo ahí. 9 y menos 18. Si no estoy haciendo la división en otra cosa. El 1 pasa inmutable, o sea, el coeficiente del primer término, el de mayor potencia, pasa inmutable. 6 por 1 es 6 y se suman 4. Positivo. 6 por 4, 24. Se suman. Es cota. O sea, ya se observó. 33. Y 6 por... yo no voy a hacer eso. Bueno, 6 por 3, 18. Llevamos una. 6 por 3, 18. Y una que llevamos 19. Menos 18 es 170. Observamos, todos son de signo positivo. Entonces, y no es factor. Entonces, 6 es cota superior. Así que solo quedan tres opciones, que es 2, 3 y 1. Y muy probablemente
solamente va a haber, o sea, seguramente no creo que esos son los tres factores, muy probablemente va a terminar siendo la segunda alternativa, entonces solamente se va a extraer la raíz real positiva y las otras dos van a terminar siendo complejas. Entonces, ahora aplicarlo a 2. Vamos a pensar que 2 es factor. 2 es factor. Bueno, vamos a pensar que 2 es factor. Vamos a investigarlo. Se copian todos los coeficientes y se comienzan con las operaciones. ¿Y por qué apunté el 2 abajo? Ahí no va, lo corrijo. 2. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. 2 por 0, 0. 0 más 9 es 9. Y 9 por 2, 18. 18 menos 18 es 0. Sí, efectivamente. Es factor. Entonces, 2 es factor. Y se observa que el polinomio que restaría sería x cuadrada. Entonces, tal que no es que sea exactamente el cociente 2, o sea, no es directamente el cociente 2 en orden que se obtuvo, pero por ponerle un nombre, pues es otro cociente, cociente 2, pero tomen en cuenta que no es el que vino directamente de cociente 1, sino que este ya se le ¿no? ¿Sí es? Ah, sí es cierto, no se le ha hecho ninguna otra simplificación. Entonces sí, efectivamente sí es cociente 2. Uy, para este caso. Yo teniendo en mente que ya se había hecho otra simplificación. No es el caso, entonces es directamente sí. En este caso sí es cociente 2. Cociente 2 resultante es como baja en 1 el orden del polinomio después de haberle hecho una factorización. Si este es de x cubicado grado 3, entonces el resultado tiene que ser x cuadrada, multiplicado por su coeficiente 1, 1 por x cuadrada, más 9. Y es una diferencia de cuadrados, de hecho. Entonces, este Q2 se puede factorizar como la multiplicación de x. No es una diferencia de cuadrados, disculpen. No, diferencia de cuadrados, su nombre lo dice, es una diferencia, es una resta. No, este es un x cuadrada más 9. Son complejos. No se va a poder hacer la simplificación, o sea, eso no se va, no es un factor notable, son complejos. Entonces, aplicando, vamos, vamos tarjeta, aplicando la fórmula general para la resolución de ecuaciones de segundo orden. La vieja conocida como la chicharronera, porque hasta los que venden chicharrón la saben, yo lo dudo, pero, o quién sabe, la verdad es que no sé si para darte de chicharronera o les pueden memorizar esa fórmula. No es algo que quiera averiguar. Pero lo importante es que hay que aplicar esta fórmula. Entonces, x es igual a cociente menos b. Ah, pero vaya, en este caso, o sea, bueno, se puede escribir menos b. B es el coeficiente del término que sería de potencia 1 dentro de ese polinomio, pero en este caso es 0, no tiene x1.
más menos la raíz cuadrada, y aquí es donde se va a notar que es complejo, por el discriminante, que es el interior del radical. B cuadrada, o sea, 0 por 0 es 0, menos 4 por A por C. 4 por 1, 4, y 4 por 9, 36. Entre 2A, que es 1, 2 por 1 es 2. Y aquí se observa que efectivamente es complejo porque el interior del radical es negativo, es menos 36. Entonces, eso es complejo. O sea, las raíces van a ser complejas. Tal que, vaya, no he escrito números de ecuación ni nada. Entonces, ecuación 2, esto no es ninguna ecuación. Esto sería ecuación 3. Esto sería ecuación 4. Y tal que x1 no es cierto. Este ya no sería x1. X1 era con x menos y. Entonces, x1, x2, la que se obtuvo hace un momento, este tiene que ser x3. Y es esto que es igual. No tiene parte real, es únicamente coeficiente imaginario. Y quedaría como más o menos la raíz de 36. 6 por 6, 36, según yo recuerdo. Sí. Entonces, raíz sería 6i más 6i. Se puede escribir directamente como 6i. Ah, falta algo entre 2. Entonces, no. Un momento. Tiene que ser 3. Espero ya no equivocarme. A ver. El- la parte negativa dentro del discriminante, pues nada más se puede representar con i, y eso es suficiente. Entonces quedaría únicamente como raíz de 36. 6 y 6 entre 2, 3. ¿Ya quedó? Sí. Ya no me equivoqué en nada. Sí, ya no. Ahora x4, como dice un teorema, es uno isoconjugado aparte, o sea, cuando hay raíces complejas dentro de un polinomio con coeficientes entre 2, tiene la característica que es una raíz real y su conjugado. Siempre vienen estas en pares. Entonces es con un más en la parte imaginaria y un menos en la parte imaginaria. O sea, el positivo y negativo. Eso significaría que es uno y su conjugado en cuanto a números complejos. Y ya. Además del signo más menos afuera del radical. Entonces, esta ecuación 5 y en conclusión, ya se puede expresar esto como el producto de todos estos factores lineales. Entonces, el polinomio función de x es igual a x menos y, que se comprobó que efectivamente es un factor, ya se hizo la división. Luego, multiplicado por x menos, la estructura siempre es x menos algo, y la raíz es 2. Sí, 2. Y aquí sería para x3, sería x menos 3i. Y x más 3i. Hay que recordar que es como si se estuviera despejando, así es como se escriben o se obtienen estas. O sea, tomando de la ecuación 5, omitiendo el 3 del x3, sería como x igual a 3i. Y como lo que quieren es un factor, o sea, un elemento que se va a hacer cero al evaluarlo en ese valor, entonces sería restar en ambos miembros y sería x menos 3i. O sea, de aquí se obtiene x menos 3i. Y en el segundo caso, x más 3, x igual a menos 3i, se sumaría más 3i en ambos miembros. Entonces quedaría x más 3i, que es este de aquí. Y eso nos da por resultado la ecuación 6. Y ya sería el resultado final. Borro esto porque no debe de escribirse formalmente, pero de ahí proviene.
4 raíces, polinomio de orden 4. Entonces el ejercicio ya está concluido debido a que eso es lo único que se está solicitando. Expresar el polinomio como el producto de sus factores lineales. Y aquí están ya todos. Con eso con eso se concluye este ejercicio y se pasa por fin a estudiar la unidad 5 de sistemas de ecuaciones. Página en blanco. Unidad 5, sistemas de ecuaciones. Entonces, 5.1, definición de ecuación lineal y de su solución. Definición de de ecuaciones lineales y de su solución. Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales en cuanto a la existencia, al número de soluciones, sistemas homogéneos, soluciones triviales y varias soluciones. Entonces, como ya se había explicado antes, pues una ecuación ya es cuando nuestro polinomio ya está igualado a algo. Entonces aquí es como el siguiente paso. Ya es, ya, ya, ya no se está trabajando con un polinomio en función de x en donde ese puede tomar un valor que sea, sino aquí ya está tomando un valor determinado, dependiendo de el número de variables que tenga o de grados de libertad que tenga el polinomio a la izquierda del igual, es la geometría que ésta va a tener al representarlo ya sea en el plano o en el espacio, o si ya ni siquiera se puede representar. Otra diferencia es que aquí se están trabajando con diferentes variables, mientras que todo lo que estaba trabajándose antes en polinomios, todo es función de la misma variable, es la misma variable. Aquí no, aquí ya son diferentes. De hecho, es un sistema de ecuaciones lineal, o sea que estaríamos hablando, o sea, si se toma parte de lo que se vio en polinomios, únicamente de polinomios de grado 1, pero ahora son diferentes variables, ¿no? Ya no es únicamente función de x. Entonces, sí, bueno, para efectos prácticos sí hay una severa disimilitud entre ambos, ¿no? Entre unidad 4 y unidad 5. Pero bueno, vaya, no importa. No es grave lo que al querer señalar algunas similitudes o rescatar un poco de esos mm, definiciones o conceptos vistos antes. Y ahora vamos a entrar a la definición. Una ecuación lineal sobre complejos es una expresión de la forma a1x1 más a2x2 y así sucesivamente hasta anxn igual a b. O sea, este sí está igualado a una cantidad, en donde A1, A2, A3 hasta AN y B pertenecen a complejos. Son únicamente números y pueden ser, sí, complejos. Definición, una solución de la ecuación lineal de A1x1 más A2x2 y así sucesivamente hasta nxn igual a b, es un conjunto ordenado de n valores k1 hasta kn, tales que al evaluarlos, al sustituirlos dentro de la ecuación, dan por resultado ese término numérico b escrito a la derecha. Esta es la solución, eso es la solución de la ecuación lineal. Aquí debería de estar olvidando algo, sí, efectivamente x1, x2 hasta xn son las incógnitas. Obviamente no forzosamente se escriben todas X, o sea, también pueden ser X y Z o todas las letras posibles. Por lo general, puesto que eso no está limitado al número de letras en todo el abecedario, sino que pueden ser todavía ecuaciones con mayor número de incógnitas, pues entonces se empieza a trabajar con una sola variable y poner un 2 3 hasta n, siendo n el número de variables. Mm, Pues se les llama variables libres, pero únicamente aquí vamos a trabajar como el número de variables, de las cuales de todas ellas es función esta ecuación. O sea, depende del valor de estas n variables diferentes. A1, A2 hasta AN son coeficientes, únicamente números. Y B es el denominado término independiente. Entonces, definición. Esto ya se vio. Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas sobre complejos, es la otra forma de decir que todos los números
son complejos, los unos que participan, es una expresión de la forma A11X1 más A12X2, así sucesivamente hasta XN, y así se repite n veces. No es este, una casualidad de nombrarlos de esta forma. Es porque posteriormente se va a trabajar únicamente con los coeficientes dentro de un nuevo elemento, bueno, nuevo en cuanto al avance del curso, pero probablemente no para todas las personas que estén viendo este video. Dentro de este elemento, este nuevo vector llamado matriz. Sí, las matrices son vectores. O sea, hay espacios vectoriales de matrices. De hecho, los vectores geométricos son matrices renglón o columna. Depende de cómo se representen, ya sea en un renglón o en una columna. Pero vaya, la razón de por qué están nombrados A1, A2, 1 y demás es porque van a terminar ordenándose dentro de este vector que se llama matriz, si ya se introduce el nuevo elemento. Entonces, aunque ahorita aquí no está nombrado, es algo que inevitablemente se va a terminar usando cuando se estudie el método de Gauss para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, toda la primera columna es asociada a la variable x1, por eso debe estar ordenada de esa forma, o sea, todos los x1 primero, 2, 3 hasta n, o todo lo que diga x, todo lo que diga y y z formando columnas. Entonces, no se debe de alterar, al menos en este momento y para en los alcances de esta explicación, no se deben de alterar el orden de estas ecuaciones. Así como está, así se deben de escribir. Entonces quedaría como A1, 1, A2, 1, si gustan para el ejemplo únicamente, A3, 1 y así sucesivamente hasta AM1. Y así para todas y cada una de las variables. X2 como A12, A22, A32 y sucesivamente hasta AM2. Y aquí ya lo voy a abreviar. Todas las demás hasta xn a 1n, o sea, ese es el coeficiente de la variable, bueno, del xn, sí, de la última variable, a2n, a3n y amn. Y aquí lo que se puede observar es que efectivamente son todo lo que hay en el primer renglón tiene el primer subíndice como 1. O sea, todo esto es primer renglón. Ahí no lo quiero rayar, pero lo voy a tener que rayar. Ni modo. Todo aquí con 1 en el primer índice se refiere a que está en el primer renglón. Y el segundo subíndice corresponde a la columna y por lo tanto a la variable. O sea, el 1, 1, 1, 1, 1, el 2, 2, 2, 2, segunda columna, segunda variable, y n para la n variable y columna número n. Y aquí tenemos para los renglones, ya no mencioné, todo 2, 2, 2 en el primer subíndice, en el primer dígito del subíndice, los 2, 2, 2, 2, para mencionar todo lo que está en el segundo renglón y que debía de ser la segunda ecuación. Y igualmente 3, 3, 3, 3 para todo lo que está en el tercer renglón, que corresponde a la tercera ecuación, y así hasta las m ecuaciones mencionadas dentro de la definición, que corresponden al renglón m. Y esto, aunque yo mencioné, se va a usar así para Gauss, no está escrito en este momento esta matriz para utilizar el método de Gauss. Pero lo que sí puedo hacer, que complementa a la explicación, aprovechando la estructura, se multiplica por una matriz columna
que es el denominado vector de variables, y que es igual a x1, x2, hasta xn. Creo que omití x3, sí, sí, sí está escrito. X3, y aquí los 3 puntos hasta xn. Este sería el vector de variables, siendo entonces todo esto el vector de coeficientes. Vector de coeficientes. Vector de variables. Y el vector de términos independientes. B1, B2, B3. Este 2 puede ser 3. Hasta Bn. No, perdón, Bm. Y este es el vector de términos independientes. Aunque en realidad todos son matrices. Ahí también a su vez son vectores. Porque, bueno, hago esta aclaración porque la costumbre es decir vector únicamente lo que tiene forma de X y Z, para el momento en el cual se estaba por lo general tomando este curso. Pero vector, y esto hago mención a algo que yo estoy mencionando en la sesión anterior, es todo aquel que sea un elemento perteneciente a un espacio vectorial. Entonces, como hay espacio vectorial de matrices y estas pueden ser de orden n por n, o sea, pueden ser de cualquier número de columnas y de renglones, entonces eso implica que también estas matrices columna o renglón son vectores. Entonces, igual lo que tengo a la izquierda, que sí es una matriz mucho más grande. Entonces, en realidad todos son matrices y luego se hace la distinción en vector de variables y vector de términos independientes, nada más por hacer alusión a lo que primero se estudia de vectores geométricos de tipo X y Z. Entonces este termina siendo vector de términos independientes. Ay, no me cago. Independientes. Términos independientes. Y bien, la multiplicación del vector de variables y en la matriz de coeficientes nos da por resultado el sistema de ecuaciones que hay aquí y por igualdad entre matrices se vuelve a obtener el arreglo inicial como se observa a la izquierda. Pero, aunque en este momento esto se va a retomar hasta la unidad de matrices, vamos, esto se va a retomar hasta la unidad de matrices, explica la razón de por qué nombrar los coeficientes y las variables de esta manera, porque hacen alusión a una regla matricial que en un futuro no muy lejano van a tener. Entonces conviene hacer la aclaración. ¿No hay definiciones, notas o comentarios? No. Definición. Una solución del sistema de ecuaciones lineales y se vuelve a reescribir todo el sistema de ecuaciones lineales anterior, hablando de un sistema de m ecuaciones con n variables. Es un conjunto ordenado de n valores k1 hasta kn, tales que al sustituir ese mismo k1 en todo lo que diga x1, ese mismo k2 en todo lo que diga x2 y así sucesivamente para las n variables, cumple, o bueno, vaya, da por resultado los valores de los términos independientes. Esto lo tengo escrito aquí como, perdón, no, todavía, ya describo la naturaleza, entonces concluye la idea. Al sustituir estos valores, este conjunto de valores dentro de sus correspondientes variables, o sea, K1 corresponde a X1, K2 corresponde a X2 y Kn corresponde a Xn, al sustituir estos Kn valores dentro de sus correspondientes Xn valores a lo largo de todo el arreglo del sistema de ecuaciones lineales, se cumple, o sea, da por resultado los valores de los términos independientes escritos a la derecha. O sea, esos B1, B2 y Bm. A eso se refiere con que cumple. O sea, esa igualdad se respeta, se mantiene, no da otro resultado. Si diera un resultado diferente, o vaya, que fueran diferentes, lo que tengo escrito a la izquierda
el resultado de toda la simplificación entre los términos numéricos. Y lo que tengo yo escrito a la derecha como término independiente. Si estos son desiguales, entonces no es solución. El conjunto de valores propuesto no es solución al sistema de ecuaciones. Puedo terminar la idea. Y entonces, bueno, dependiendo del número de soluciones, porque pueden haber diferentes tipos de soluciones a estos sistemas de ecuaciones lineales, se les va a clasificar o ubicar dentro de nuestras clasificaciones o estos tipos. Los sistemas de ecuaciones lineales, de acuerdo al tipo de solución que pueden tener, se clasifican en sistema de solución. De hecho, yo debo haber escrito ahí solución o vaya, sistemas de ecuaciones lineales. Están los incompatibles que el conjunto no tiene una solución. O sea, no hay un conjunto de valores para los cuales se cumplan todas las ecuaciones planteadas. No, al evaluarlo en cualquier conjunto de valores propuesto, resulta que nunca da igual o nunca resultan igual a los términos independientes escritos a la derecha. Entonces, no tiene solución. Compatibles tienen solución y ahí pueden ser determinados, o sea, una sola solución, un solo conjunto de valores da por resultado, bueno, hace que cumpla el sistema de ecuaciones lineales, o sea, que todo lo que tengo escrito a la izquierda y que resulte de esa simplificación entre todos los coeficientes y los valores sustituidos sobre sus variables correspondientes, da por resultado lo que yo tengo escrito en términos independientes a la derecha. Y hay indeterminados, o sea, hay más de un conjunto de valores que al sustituirlos dentro del arreglo ya descrito, cumplen, o sea, cumplen para muchos conjuntos de valores. Entonces, ahí se tiene una solución indeterminada. En el, en el siguiente sesión, me explico lo que son los sistemas homogéneos, que son de hecho sistemas indeterminados, o sea, hay más de un conjunto que le van a dar solución a este sistema de ecuaciones. Bueno, puede existir la posibilidad de que también un conjunto homogéneo sea determinado, o sea, que solamente se cumpla con una solución, que es la que se va ahorita a estudiar, la denominada solución trivial. Pero también es común que los sistemas homogéneos muy probablemente también sean indeterminados. Es un buen aviso. Hay más de un conjunto de solución que puede dar por resultado a ese sistema de ecuaciones. Entonces, concluyo la sesión de este momento y por favor vean todos los videos. A continuación, viene la explicación de los sistemas homogéneos y las soluciones triviales. Muchas gracias por su atención.